Amables televidentes, en este día en CNC Noticias nos tenemos a una invitada especial y que es la mayor Gabriela Gutiérrez, quien es la jefe de prevención del Gaula. Ella nos va a hablar un poco de este flagelo que en este momento la capital chocuana y el departamento del Chocó está atravesando. Mayor, bienvenida a CNC Noticias. Andrea, muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos dan. De parte de mi coronel Fernando Murillo Orrego, un saludo muy especial. Pues estoy acá como una estrategia del Gaula de la Policía Nacional, donde estamos invitando a todos los habitantes del Chocó a yo no pago, yo denuncio, a que denuncien por favor las extorsiones que sabemos que están siendo víctimas, Andrea. Bueno, ¿cómo se inicia una extorsión? ¿Cómo la gente empieza desde el primer momento en que contesta su teléfono a ser víctima de este flagelo? Pues Andrea, en realidad nosotros tenemos identificadas 3 modalidades. Acá sabemos que el Chocó ha sido golpeado bastante por una que es la carcelaria, donde llaman a las personas, les dicen que las tienen identificadas, les exigen primero unos elementos, a la persona al negarse a conseguir esos elementos que no son de fácil consecución, entonces las doblegan tanto a ofrecer, pues a solicitarle unas cantidades menores cuando digo menores son 3 o 4 millones de pesos. Entonces con esto juegan los delincuentes y tenemos otra que es la menor cuantía, que ya es donde el delincuente va de manera personal y le hace la exigencia a la víctima. Bueno, y dentro de esas ¿qué nosotros cuáles son los errores que nosotros cometemos para que esa persona acceda y nos extorsione? Andrea, pues lamentablemente sí, lo que hacemos primero es brindarle la información, porque muchas veces uno dice ¿con quién hablo? Entonces yo digo Gabriela y ya le estoy dando mi nombre, o muchas veces empezamos a negociar o me preocupo tanto, pues es normal que uno sienta miedo, entonces empiezo a hacer negociaciones con los delincuentes y lo primero que debemos hacer es denunciar a las autoridades pues para que nos asesoren y porque nosotros somos los expertos en el tema, Andrea. Entonces lo que vengo a decirles es que estamos para generar confianza. Tenemos la línea gratuita 165, tenemos el número telefónico dispuesto a las 24 horas del comandante del Gaula Chocó, Andrea, para que ante cualquier inquietud, ante cualquier exigencia que lleguen personas a hacer, pues por favor lo denuncien. ¿Qué no debemos hacer? Andrea, ¿qué no deben hacer? Confirmar información, de pronto participar en encuestas, porque muchas veces a través de las encuestas los delincuentes obtienen nuestros datos, no ser confiados. Cuando nos llaman, entonces que los están llamando del banco o que la ganada millonaria, muchas veces nosotros nos llenamos de emoción porque nos dicen que nos hemos ganado un premio y demás, y resulta que no, que detrás de estas llamadas están los delincuentes y están utilizando la información que nosotros confirmemos o brindemos para extorsionarnos. Bueno, ¿cómo debemos actuar cuando ya la persona pues cometimos el primer error de darle el nombre, de suministrarle algunos datos, pero cuando a medida que va pasando la llamada o el tiempo, la duración, nos vamos dando cuenta que somos víctimas o que caímos en el juego? ¿Qué se debe hacer en ese momento? En ese momento, cuando ya entramos en razón, lo que debemos es colgar y de una vez informar a las autoridades. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y no sería de pronto un error colgar y por el miedo, por temor y que se vuelva a repetir? No, Andrea, porque nosotros, cuando ustedes nos llaman, ya nosotros tenemos identificados quiénes son los que están llamando, cuál es la tendencia y demás. Y desde ahí, pues obviamente nosotros empezamos una asesoría de manera personal. Bueno, ¿cuál es de alguna otra forma los cuidados que se deben tener en casa? Porque propiamente no son los mayores que contestan los teléfonos, sino que son los menores de edad. Pues Andrea, ahorita hay un tema muy de moda que son las redes sociales. Medio por el cual nosotros estamos dando la información. Muchas veces nosotros los adultos nos cuidamos de dar la información, pero resulta que nosotros no le damos esa instrucción a nuestros hijos o no hablamos con nuestros hijos. Entonces muchas veces uno dice, bueno, yo lo contesto el celular a quien no conozca, números que no conozca, yo restringo la información, pero resulta que nuestros hijos a través de las redes, ellos sí la están proporcionando. Entonces el selfie con el carro del papá, entonces que nos vamos de paseo, que mi papá hizo un negocio, entonces sí tenemos que educar mucho a nuestros hijos, Andrea. ¿De qué forma los papás debemos educar precisamente en ese tema importante cuando se trata de las redes sociales? Andrea, de no difundir información personal,
ni lo que tenemos a través de las redes, no ser tan confiados. Miren, nosotros hemos hecho laboratorios y ejercicios que nos han permitido establecer que las personas somos dadas a dar la información. Entonces, ahorita tenemos muy de moda la extorsión íntima, donde los mismos adultos han caído, se hacen las grabaciones, empiezan una relación y después estas imágenes íntimas empiezan a utilizarse para extorsionarnos, Andrea. Bueno, de alguna otra forma también hemos visto que los delincuentes utilizan a los menores de edad para realizar estas extorsiones. ¿Cómo debemos aconsejar a nuestros hijos? Porque de alguna otra forma sabemos que el departamento del Chocó tiene muchas necesidades básicas insatisfechas. ¿Cómo aconsejar desde la casa a los hijos para que no se presten a eso? Andrea, sí, tenemos que hablar mucho con ellos y decirles que no podemos dejarnos llevar de personas que nos ofrezcan dinero. Yo sé que muchas veces se carecen de muchas cosas como los tenis, como la calidad de vida y demás. No dejarnos llevar de personas que no conozcamos porque no sabemos qué hay detrás de ellos. Hasta los niños los pueden utilizar para delitos sexuales, no solo para las extorsiones. Entonces es importante que tengamos una muy buena comunicación con nuestros hijos y siempre estarles hablando que con personas extrañas no es bueno que se estén relacionando. Pues la verdad es una estrategia nacional de la Dirección Antisecuestro, pero la meta en Chocó es que la gente que esté siendo extorsionada, por favor, denuncien. Siempre he dicho en mis intervenciones que somos más los buenos que los malos. No podemos permitir, Andrea, que delincuentes comunes, porque en realidad en la mayoría de los casos son delincuentes comunes, nos quiten y nos roben la tranquilidad, esa convivencia, esa seguridad, esa percepción que tanto nosotros aclamamos día a día. Bueno, ¿cómo regalarle ese poquito de confianza a la gente que, aparte de tener un temor de estar vulnerada, pues el derecho, porque pues es la libertad y todo, para que llegue al Gaula y le comente cuál es la situación que pasa en ese momento? Andrea, los resultados los dicen. Llevamos este año aquí en el Chocó 38 capturas, 75 casos denunciados. No hemos tenido de esas capturas que se han hecho retaliaciones contra las personas que han denunciado. Entonces la invitación es que confíen en el Gaula de la Policía Nacional, que confíen en su policía. Entendemos que hay inconvenientes, hay temas que la policía misma está trabajando, pero lo más importante es que cualquier información, ni siquiera la misma denuncia, Andrea, porque muchas veces pensamos que la denuncia entonces nos van a llevar a juicio y que de pronto mi vida se pone en peligro. Entonces con una información, de pronto esa información va a ser muy importante para nosotros y para anexarla a las investigaciones que ya tenemos, Andrea. Bueno, la extorsión en los colegios. ¿Cómo los niños dentro de los mismos, muy aparte sacando el bullying, porque eso es otro tema, cómo se dejan extorsionar? ¿Qué los niños deben hacer desde las aulas de clase? En realidad el delito de extorsión tiene un verbo rector, que es el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir. Entonces es cuando yo obligo a alguien que me dé dinero o por las fotografías que se están manejando a través de las redes. Entonces el que le exija a otro con amenaza, ahí ya estamos hablando de una extorsión. Y de ahí también parte de nuestra estrategia, Andrea. Nosotros también estamos trabajando con los colegios porque tenemos que educar a los niños para no tener que castigar a los hombres, como lo dice Pitágoras. Entonces también es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo enseñarle a los más chiquiticos desde el jardín, la primera escuela, de que pues desde nosotros los padres desde pequeños dicen no se deje, defienda lo suyo o quite otro? O sea, ¿cómo enseñarle también a los padres? Porque a veces cometemos el error de que por defender lo suyo o algo que le gusta, permitimos que ellos vayan creciendo como con esa... Andrea, dentro de nuestra oferta de prevención nosotros tenemos las conferencias, entonces quienes lo requieran, con mucho gusto estamos dispuestos a llevarles toda la información, todo lo que tenemos en cuanto al tema de extorsión. Lo trabajamos con niños, con los adultos, para que seamos multiplicadores y para que trabajemos y no caigamos de pronto en estos delitos de manera incauta.